¿Qué fue lo que vio el centurión? Cuando el centurión vio lo que había acontecido, Sí. dio gloria a Hashem diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era justo. O sea que lo que él vio me llevó a entender que era un sadik. ¿Qué vio él para que a mí me llevara a entender que él era un justo? O sea, yo me puedo parar ahí enfrente de una madera, hay un tipo que lo están crucificando y murió. Dice, vuelve y repita, por favor. Cuando el centurión vio Sí. lo que había acontecido, dio gloria a Hashem, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente, Yo creo que hay que partir de algo y es que el centurión pues conocía, sí, bueno, ahora me pregunto. bueno, judío no, pero entiendo que conocía pues de la Torá y conocía también de justamente la promesa del Mashiach. ¿Dónde más aparece ese centurión? Dime. te escucho. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Ese centurión es el mismo de que Yeshua le sanó al siervo. O puede ser el centurión que estaba orando en la historia Pues, de... si vemos ¿Que el cree toda su relato, familia? pues no, la verdad no sabría ¿Y que decirte. cree en toda su familia? No sabría Porque decirte. o sea, por eso ¿Por creo qué? que sí sabía de Ah, ya te entiendo, por la porque historia que ahí en la traía. historia de ese pedacito que salvó él supo que él era el Mashiach. O sea, Te él entiendo. creyó en él. Bueno, ahora quiero ver si ese centurión, qué más movimientos hizo alrededor en esa escena del crimen. En nosotros relatos. Hay Sí. uno que hablan de un temblor. Sí, en Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, Sí. visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temiendo en gran manera, dijeron, verdaderamente este era hijo del Eterno. Ah, ya nos da otra escena. ¿Cuál? El temblor. El temblor, ¿cierto? Y hay otra escena. Y el centurión que estaba, Marcos 15:39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo Esa del es otra Eterno. posición. El centurión está frente a él. Luego de que había que clamado, expiró. ¿Y qué más ocurrió? ¿Quién a Yeshua? No sé nada. ¿Y él está en esa escena o qué? Es que dice, al ver lo que había acontecido, ni siquiera lo que él escuchó. No pudo haber escuchado la exclamación. Busquen bien la escena en la que Yeshua es anciano. Si por ahí alrededor está el señor centurión. ¿No? Léenos más. Cuando el centurión vio lo que había Mira, acontecido, sí. dio gloria a Hashem diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Ah, era justo. Eso sí quiere decir que el centurión sabía qué. Torah. Y por tanto él entiende, comprende y dice, este hombre era justo. O sea, un cumplidor de la ley. Y para que el centurión entienda que él era un cumplidor de la ley, es porque el centurión sabía que era la ley. Usted no le va a decir justo a un man que muere desangrado. No me dice ni fu ni fa, porque al fin y al cabo los dos que están al lado también son malhechores y uno de ellos sabe también Torah. Toca mirar ese fenómeno en que ocurre delante de sus ojos, para que él realmente saque esa conclusión, porque esa conclusión, ¿por qué no la sacó antes? Si es un pienso tipo que él llegó el momento donde tuvo que unir todas las piezas. Ah, bueno, pero tuvo algo que le dio el gancho. ¿El agua y la sangre? Ah, ¿De su costado? puede ser. O sea que Pues. puede ser un, no, es una palabra como muy, puede ser un profeta no, puede haber dicho una profecía. ¿Quién el centurión? O entender una profecía. Pues sí, porque... Mejor, entender una profecía. No que el hombre negro. Sí, me entiende, para que él saque esa conclusión es porque el centurión sabe Torah, sabe instrucción, él dictamina que él es justo, es porque sabe que cumplió parámetros de la Torah.
de la ley. Yo la única forma que yo dictamino que alguien es justo porque obviamente cumple justicia y porque cumple la ley, no sé cómo más. Y él dice, ciertamente este era un justo, eso está ahí. Y dijimos que el tipo que creyó también sabía Torah porque él entiende que él está recitando un salmo. ¿El salmo qué fue que dijimos? ¿21, 22? Salmo No, 31, 5. No, 22, todo el salmo 22, el salmo 22. O sea que el tipo que cree es porque ve toda la escena y ve toda la escena, todo lo que está ocurriendo rápidamente. Eli, cuando él dice Eli, tácate, algo lo une a él. Sí, como cuando, por ejemplo, ¿qué me unió a mí, por ejemplo, a Torah? Esta manera me preguntaron, ¿qué le unió a usted para que empezara a entender o a estudiar la Torah y que saliera del cristianismo? A mí me unió esto, un vaso, el ejemplo de un vaso, de un predicador, que dijo que el Creador hace todo limitado. Y lo hace todo limitado porque todo tiene una ley. Eso a mí me enganchó. Eso me sacó a mí el cristianismo en 30 milésimas de segundo. Bien, sí. Todo tiene una ley. Y si todo tiene una ley, es porque la ley es vigente. ¿Me lo digo? Todo tiene una ley. Todo. Los carros, el agua, un huevo, un ser humano, el animal, el perro, el gato, todos tienen una ley. Y entonces, sí, la ley está vigente en todo alrededor de nosotros. Si la ley está vigente, ¿yo por qué dije entonces que estaba abolida? Me parece tenaz. Imagino que al centurión también dice, ¿ese tipo qué era? Verdaderamente este tipo Era justo. el centurión. Lucas, sigamos, 46, léelo por favor. Ahí quedamos. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: ¿Mm? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Elohim, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. 47, ¿no? Sí, señor. Y, por favor, le doy otra pauta. La palabra que dice el centurión. Verdaderamente. Y toca meditarlo. Meditar lo que es repetir. Verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente. ¿Por qué dijo verdaderamente? Verdaderamente, 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 verdaderamente. Y eso me da otra consigna del centurión. ¿Qué era el mal? Verdaderamente, 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 verdaderamente. Sigamos, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, cumpliendo además un salmo. No, creo que no lo cita, pero un salmo dice eso: menean mueven su cabeza delante de mí, como una forma sarcástica y de sorna, diciendo: este realmente era el Mesías. Sí, ese menea, este realmente era. Dice: viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galileo, era lo que está diciendo ahí, estaban ¿qué? Lejos. Por eso cuando dice que el centurión estaba de frente, toca mirar por qué estaba de frente. Salmo 22, Sí, Salmo 22. El que menean su bueno, ¿cierto? Y ahí donde dice: mojan su barba, mojaron mi barba. Léelo bien, y ahí te me cuentas. Continúo. Y estaban lejos mirando estas cosas. 30. Había un varón llamado José de Arimatea. 50, sí, señor. ¿Qué dije yo? 30. Dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. ¿De cuál concilio? ¿O qué era el concilio? La causa israelita, por favor.
Miembro del Sanedrín. O sea, él era un judío. Claro. Había un varón llamado Joseph de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del Sanedrín. ¿Sí dice eso? ¿Ya consultaron acá vos? Sí, aquí sí. Sí, Sanedrín. La causa final de allí, Sanedrín. Vale. Varón, ¿cómo? Bueno y justo. Era un cumplidor de la Torah. Un saí, justo. Este, que también esperaba el reino de Elohim, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea, era una persona que pertenecía al Sanedrín, pero que no es que estuvo de acuerdo con lo que hicieron, ¿no? ¿Alguien ha leído sobre la composición del Sanedrín al amanecer, en la muerte de Yeshua, o el juicio que le hicieron a Yeshua? Que no estaban todos. No estaban todos. ¿Cuántos se cree que estaban? ¿Cuántos tenían que estar para hacer ese juicio? ¿Y cuántos habían realmente? De entre ellos, ¿quién estaba? Además, un conocido de nosotros, espectacular. ¿Quién? Shaul. Pablo, dice que él dio el voto. Sí, y él pertenecía al Sanedrín. Si pertenecía al Sanedrín, tenía que ser, entre otras, ¿qué cosa? No sabían todo. ¿Y qué más? ¿Casado o soltero? Casado. Eso quiere decir que Pablo era gay. Pero él habla del divorcio también. Y dice, yo quisiera que ustedes fueran como yo. O sea, que en esa época, ¿qué estaba? Divorciado. Este que también esperaba el reino de Elohim y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se ha puesto a nadie. ¿Ustedes no miran algo simpático en el relato? ¿El Señor de dónde es? De Arimatea. Que tenía que... Plata. Eso hace, cumple una profecía. ¿Se acuerdan? Sí. Creo que es un salmo también. Dice que fue enterrado. Dice que fue crucificado entre los ricos, los de renombre. Pero hay otra cosa. Si él pertenece, si este señor, este no pertenece al Sanedrín, este pertenece al Sanedrín, ¿sí o no? Y además dice que no está de acuerdo con lo que se ha hecho, o sea que hace la apelación de que él nunca votó para que se crucificara Jesús. Listo, es otro aspecto. Otro, esa noche él pertenece a quién? Al Sanedrín. ¿Qué más hace él? Él va y reclama el cuerpo. Isaías 53:9 es la profecía. ¿Sí? ¿Qué dice? Rápido, ella solita. Miren. Él dice, y quitándolo, él fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se ha puesto nadie. Lee el 52 y 53, por favor, en Abim o en Akados, por favor. Isaías 53:9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño. Por eso, hasta eso se cumplió, ¿no? Que fue sepultado en gente que era pudiente. No se metería. Sí, 52 y 53. señor. En Abim, En Abim, sí. ¿Qué dice? 52. ¿Qué dice? Desde Desde el 52. del 52. Sí, señor. Este se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Yahushua. Sí. Después de bajarlo del madero, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, en el cual no había puesto a nadie todavía. La Kadosh. Esto es La K, listo, la K2. Este hombre se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Lo bajó de la estaca, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, que Ese- aún no se había usado. Y este señor José de Arimatea, ¿de dónde dijimos conclusión que era? Era judío. Sí, yo sé que de Arimatea. Pero ¿pertenecía a quién? Al Sanedrín. ¿Y ustedes no notan algo extraño? Esa noche que se celebraba. Dice que era el día de la preparación y estaba por comenzar. Comenzar Shabbat. Un judío del Sanedrín, ¿qué hizo? Se contaminó. ¿Y por qué no? ¿Por qué se contaminó un hombre
del Sanedrín. Dice que los otros discípulos no entraron en el pretorio para no contaminarse porque esa noche que comían Pesach. O sea que él entendió otras cosillas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este lo hace. Y dice que los discípulos no lo hicieron. Dime. Sigamos. Tarea, creo que ahí llevamos tarea. En Acabados Israelitas está parte de la respuesta. ¿Quién leyó en Acabados Israelitas? Yo. Ay, gracias, Marta. Este hombre se acercó a Pilato Óigalo ahí. y pidió el cuerpo de Yeshua. Mm. Lo bajó de la estaca, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una roca que aún no se había usado. No sé. Dime. Uno puede tener con lo de la vaca roja, que al final uno va a quedar siempre contaminado. Por ahí. Muy nada cerca. que ver. Sí. Muy cerca. Tibia. Pegó en el palo de retro. Ajá. Él estaba cumpliendo parte de esa profecía ahí, ¿no? Que en la vaca la sana. Siempre queda uno. Vaya. Pero ¿por qué lo envuelven? Dime. ¿Por qué lo envuelven? Bueno, Pues no, la- porque debe haber es un... Para no estar contaminado no debe tocar ese cuerpo como tal, ¿no? O sea, es contacto... el envoltorio sí era una vaina como... Si está envuelto, pues no hay contacto... No, porque para envolverlo como... Tienes que tocar para envolverlo. Pero seguramente no tengo que alguien de Sanedrín se ponga a envolverlo. Él mandaría. Que él con la cuestión. Dice que no, él dice que seguramente lo mandó a bajar y mandó a alguien para Mi pregunta es que ¿por qué lo envuelve el lino? No, yo no. Pues O sea, ¿qué función O sea, tiene? ¿qué Pues fue? yo sé que envolverlo Bueno, para que es- sea la pena, sí, pero... sí, no, realmente, pues alguna vez leí sobre el proceso que hacían con los cuerpos de judíos que morían y tenían una especie no de momificación, sino algo como parecido a eso. O sea, es algo cultural. Sí, es algo cultural. Ah. Pues, no le veo, tal vez no le he echado cabeza, aunque sea el lino, ¿no? Aunque le colocan algo para cumplir lo de la paloma que muere y la paloma que resucita, que son lo que le colocaron los soldados, el color escarlata. ¿Se acuerda que a la paloma le podía colocar una cinta roja? Y se acuerda que Josefo también dijo, el historiador dice que al cordero que salía le colocaban una cinta roja y esta lentamente se iba convirtiendo en blanca, y que solamente hasta esa época, dice el historiador, nunca más se volvió a colocar blanca esa cintilla. Correcto. Entonces, ese no, sí, creo que Sofía le dio la mitad de la respuesta. ¿Qué puede haber pasado con eso, no? Siempre queda uno contaminado. Bueno, sigamos. Pero hay otra cosita ahí pegadita a eso, a la vaca la sana y eso. La acabo de decir un texto ahí muy lindo, una conexión muy hermosa. Sigamos con el 54, Beatriz. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Era chabatón. Chabatón. Porque esa noche empezaba la fiesta, ¿cierto? Perfecto. Listo. Sigamos. Y estaba para comenzar el chabatón. Y las mujeres que habían venido con él, sigue Beatriz. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. 55. Las mujeres que habían venido con él Sí. del Galil también lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo pusieron el cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Y me manda obviamente a Éxodo y a... Vamos a leer Éxodo 20 días. ¿Qué dice?
20:10. Sí. Mas el séptimo día es reposo para Hashem, tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ese habla de Éxodo. Beatriz, ¿Sí? ¿qué Éxodo leíste? 20:10. ¿Cómo? 20:10. Bueno, ahí es, en ese texto, lo tengo aquí con una cintica verde, que enredacen mucho más al catolicismo. Porque entonces sí me estaría dando validez que él fue crucificado un viernes, porque cita 20:10. ¿Sí me entiende? Y no, ¿me hice entender? O sea, ahí enreda a los católicos y al cristianismo en general. Porque dice que me manda la cita del 20:10 como si él fuera crucificado antes de un Shabbat y no antes del Shabbat de Pesach. ¿Sí me entiende? Ese es crucial. La modificación. Es decir, que la palabra del griego hubiera sido ¿cuál? Shabbatón y no Shabbat. Y ahí se perdieron. Porque realmente citar Éxodo 20:10 ahí no cabe. ¿Cuál tendría yo que citar? El que habla sobre Ah, el 23. Baikra 23. Sí, el 23. ¿Sí me entiendes? Que habla de ese día ninguna obra de siervo haréis, que es diferente a nuestro Shabbat. Por lo tanto, el texto que citó la Reina Valera, vaya, ahí los frigió. Encontramos un misterio hermoso. ¿Cuál? El de José de Arimatea, Joseph, que él era un ¿qué? No el Sanedrín, era bueno, dice el relato, justo y bueno, ¿cierto? Y que quedó contaminado. Bueno, ¿eso se podía librar? Sí. Recuerden a mí los que saben harto sobre Pesach, ¿a los cuántos días podría volverse a tomar el Pesach? A los 30 días, ¿cierto? O sea, él estaba haciendo esa alusión, dentro de 30 días puedo tomar Pesach. Pero realmente era cumpliendo algo, la posición del contaminado. O de pronto él entendió que Yeshua era Pesach. Él toma esa posición, o sea, no, él no duda realmente, él entiende realmente. Él lo hace, él entonces sabe que en ese momento se puede contaminar porque prácticamente la pesa que lo va a librar a él de todo, ya no va a tener, o sea, esa que va a ser dentro de un Correcto. va a ser simbólica, Sí. no va a tener como Pues tanto peso. Eso fue una pregunta que le dije, ¿y qué entendió él? Él entendió que realmente el sacrificio que estaba pasando en ese momento, desde ese momento está quedando limpio. Pues aquí Pero hermanos, no. Sí, desde ese momento él entiende que está quedando limpio. Va más adelantado que los otros. Él entiende que ese sacrificio lo deja limpio. pues en Marcos dice José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino del Eterno. Ya, también por Él lado entendía se eso. entiende. Dice que también. Y en Juan dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió y bueno, y sí. Vale, eso. Eso quiere decir que hay muchos judíos ortodoxos que es seguidor de Yeshua. Lo que pasa es que Sí, claro. fue el que consiguió el sitio, ¿cierto? Y el que era un principal del Sanedrín. Y vimos que él lo bajó. Estoy seguro que no fue solo, tuvo que haber sido con alguna ayuda. Y que él, estábamos diciendo que él se contaminó. Y que en él se pudo haber cumplido que él era el último contaminado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pero que había algo más, que él lo había aprendido. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ¿cierto? De la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Entonces, por ejemplo, aquí la Reina Valera lo pierde a uno, porque uno dice concilio, ¿y cuál concilio? Hay un varón llamado José de Arimatea, es lo que dijo que si la acabó se comió el Arimateo, ¿qué? No, es que más abajito Yo dice que venía estaba, de Ramatayim. venía ¿De quién? Ramatayim. Bueno, ese es el nombre en hebreo. Había un varón llamado Joseph de Ramatayim, ciudad de Judea, el cual era miembro del Sanedrín, ahí le da cuerpo, el cual era miembro del Sanedrín, varón que, bueno y justo, un sadí, o sea, un practicante de la Torah. Cuando usted encuentra la palabra justo, quiere decir que era un practicante. ¿Qué era un practicante? Era un man que iba a una sinagoga, se sentaba y hacía toda la liturgia, hacía lo que nosotros hacemos aquí, sentarnos a estudiar para practicar. Era un observante, correcto. Él era un observante. Nosotros somos observantes.
Dice, este que también esperaba el reino de Dios, este que también, a pesar de que pertenecía al Sanedrín, ¿no? Que el Sanedrín era una contraposición a Yeshua, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación de qué? Pesach. Y estaba para comenzar el Shabatón, el día de reposo. Sí, todos los detalles que si uno lee una congregación, uno dice por la fe, hermano, y no es por la fe. Son poco vainas que a uno partir. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día del reposo conforme a ¿qué? Al mandamiento. Pero conforme al mandamiento, y aquí me manda una parte equivocada, porque me manda es al Shabbat, a Éxodo 20, y no es ese Shabbat, es el Shabatón de Pesach. Eso lo reformamos ya aquí, ¿sí? Sigamos. Yeshua es sepultado, ya eso lo leímos, ¿cierto? Vimos que las mujeres fueron. 24, el primer día de la semana. ¿Eso cuándo es? Terminado el Shabbat. O sea, hoy a las 6, por decir algo, 6 y 1 minuto, empieza el primer día de la semana. Por eso dice, el primer día de la semana, muy de mañana. En la Dios habla y dice mucho mejor. Un poquito más entendido. O sea, lo hace entender que era de noche todavía. Dice como terminaba el día santo, algo así, creo. ¿Eso qué es, Lucas? La cabeza israelita, ¿quién la tiene en la mano? Dice lo mismo, pero el primer día de la semana. Sí, el primer día de la semana. ¿En la K2? En la cruz. Vale. No, pero siendo el que sigue, su merced. Siendo muy de temprano, ¿qué dice? O estando oscuro aún. Pero en el primer día de la semana, mientras todavía era muy temprano, comieron las especies que habían preparado. Hay una traducción que dice aún era oscuro. Sí. Creo que es la nueva versión internacional. Mira la Biblia. Sigo, mientras que ellos encuentran, dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Perdón? La versión de Peshita, ¿será? Peshita arameo. ¿Qué dice? Pero el primer día de la semana por la mañana, Sí. estando todavía oscuro, Esa, ellas vinieron a la tumba. estando oscuro. ¿A qué pasaje Mateo manda eso? ¿A Mateo qué? Sigo. Eso quiere decir que era de noche todavía, el primer día de la semana. O sea, no era el lunes. En nuestro calendario del lunes era el domingo. El sábado o el domingo. ¿A ese domingo? Miércoles, compadre. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo de Yeshua. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, es decir, nunca creyeron en la resurrección. Aquí vinieron a creer en la resurrección. Porque dicen que estaban perplejas. ¿Por qué habrían estado perplejas si les dijo que él había resucitado? Y eso decía el Tanakh. Es lo que dice Mateo 28.1, la versión Dios hablado. Dice, pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana. Ya. Mucho más específico. Sí. Lo más seguro es que entonces las chicas que vinieron ¿a qué horas? Terminaba el Shabbat entre las 6, 7, 8 para nosotros de la noche, pero era de noche todavía, como dice la Peshita arameo. O sea, no era el domingo a las 7 de la mañana cuando uno sale a comprar el pan francés, no, era el sábado a las 6. No, esa hora vinieron ellas. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando hallaron el cuerpo de Yeshua. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí, ¿qué pasó? Se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron,
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite. Entonces, ¿por qué estaban perplejas? Exacto. Sí. Como muchas de nuestras cosas que a veces uno, que son medio locas, entre comillas, que cuestan, ¿sí?, entender. Dicen que ellas estaban perplejas porque el cuerpo no estaba, pero sí les había dicho que yo iba a resucitar porque estaban perplejas. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Quién tiene la pechita a la mano? Yo. Esa, su merced. El 24:7, léelo por favor. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les habló cuando se encontraba en Galilea, que les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres pecadores para ser crucificado y resucitar al tercer día. Hace poco hemos visto algo de la resurrección y que tenía que ver sobre la señal de Jonás, ¿se acuerdan? No sé en qué lo vimos, si fue una Yesi o si fue una Parachá, si fue en algo, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan que les dije? Piensen qué haría uno entre un pez. Y si uno murió y si resucitó, bueno, eso dicen cabalistas que murió, si él fue mudado en otra persona. Bueno, realmente uno murió. Todos los que estamos aquí es porque ya morimos. ¿Sí o no? Morimos. ¿O no? Esa es la escritura. Sí, hemos muerto. Dice la escritura que hemos muerto. Pues sí, volvemos a ¿Cómo? Fuimos revivir. Es necesario que nazcas de nuevo. Eso le digo a Nicodemo. Si es necesario que nazca de nuevo es porque está muerto. Nosotros vinimos muertos a este mundo. Todos. O sea, todos vinimos como muertos espiritualmente. Todos. Y es necesario que nacer de nuevo. El día que Akadosh Baruj Hu establece que yo debo nacer de nuevo. Nacer de nuevo. O la palabra adecuada sería renacer. ¿Sí? Dice entonces aquí que tal y como él ha anunciado, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite el tercer día. Entonces ellas, ¿qué hicieron? Se acordaron de sus palabras. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron voces de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. O sea que no, a los 11 que eran la base de él, y dice 11 porque Judas ya frito, ¿no? No existía. Y a todos los demás, o sea, a todas las otras personas que eran seguidores de la escuela de Yeshua HaMashiach, que eran talmidim, que eran, bueno, se llaman discípulos, que eran seguidores, que eran estudiantes. Perdón, y volviendo al sepulcro dieron buenas nuevas en todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los emisarios, a los apóstoles. Mas a ellos, ¿qué cosa? Les parecía locura las palabras de ellas. ¿Y qué ocurre? Y no creían. Pero levantándose, Cefas corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, como dije, ninguna de ellas
creía, ni ninguno de ellos creía en la resurrección de los muertos, o que él pudiese resucitar. De pronto, hasta ese momento decía, no, yo voy a resucitar al tercer día, y uno hubiera dicho, no, pues sí, yo soy... Como con Lázaro. ¿Cómo? Como con Lázaro, que Yeshua le dice, Él no- tu hermano resucitará, y ella dice, sí, yo sé que ella resucitará el día de los muertos. Sí, no creía que iba a resucitar, sin embargo resucita, pero es el primero que corre. Ese pasaje es el que está en otro lado con Juan, con Johanán. ¿Sí? Aquí no lo menciona el recorrido. ¿Sí? 13. El 13 sí que es hermoso. Y vamos a leer el 13 porque este es uno de los textos que en mi caso, en mi vida, vi que era necesario estudiar la Torah. Camino de Emaús. Sí, porque hay que leerlo. Ahí me perdí yo un tiempo. ¿Por qué? Porque yo dije, yo he cruzado todo. O sea, yo, debido a mis raíces cristianas, yo coloqué primero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, luego coloqué a Hechos, Romanos, Corintios, Apocalipsis, y luego coloqué Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ese era mi orden. ¿Sí me entienden? Ese fue el orden que yo aprendí, creo que entendí. Cuando yo leo Camino a Emaús, después de una charla que yo estaba listando con una congregación, días después el Creador me permite estudiar sobre y entender Emaús. Digo, yo entiendo y comprendo que hay un cambio, y que hay un cambio trascendental que Dios está haciendo en el caso de mi vida, ¿sí? Y empieza aquí, y vamos a poner mucha atención, que esto abre muchísimo los sentidos. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea. O sea, 2 de ellos, ¿quién? Discípulos, ¿cierto? 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. No quiere decir como las películas que tienen como unas escamas blancas y cosas por el estilo, no. Quiere decir que ellos no entendían nada. ¿Vale? Alguien le pone unas escamas blancas, ¿sí o no? Y además son como pimpones metidos ahí. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban como velados. ¿Para qué? Para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleófas, ¿cómo era en hebreo? Su merced que acá es israelita. ¿Tal cual? ¿Cleófas? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Continúo. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Yeshua Nazareno. Y aquí me da algo que los tipos no eran tontos. Porque acuérdense que el título Yeshua Nazareno no lo sabían todos. Porque Yeshua no era de Nazaret. Era del tronco de la raíz de Isaí, Natzer. ¿Sí es así o no es así? Él era el Natzer. O sea que ellos entienden que Yeshua es ¿qué? Mashiach. Él es el Natzer. No, porque siempre que nos dicen Jesús de Nazaret, eso le dijo una señora, pero si Jesús no era de Nazaret, ¿por qué le decían Jesús Nazareno si él no era de Nazaret? Yeshua Natzer, que fue varón Naví, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo. O sea, estos tipos no solamente saben que él es el Natzer, sino que también es un Naví. O sea, es un profeta, es un alto profeta. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? El 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además
de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 21, vuelvo y repito. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a las iglesias. ¿Se ve, no? Israel. ¿A redimir a quién? A Israel. A redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Volvamos un momentico al 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaban con ellos. Ellos hablaban, pero a la vez estaban ¿qué? Discutiendo, ¿cierto? Hablaban y discutían. ¿Qué estaban discutiendo? Si ellos ya sabían que las mujeres les habían dicho, miren, la tumba está vacía. Dicen, nos han asombrado unas mujeres que fueron y nos dijeron que la tumba está vacía. Repito el verso, el pasuk número 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y ellos dijeron, de Yeshua Nazaret, que fue varón profeta, poderoso nombre y palabra delante de Elohim y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, ¿qué cosa? Oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y aquí, bueno, vamos a dejarlo aquí, hasta ahí quietito. O sea, ¿qué opinan de los hombres? ¿Qué opinan ustedes de estos dos muchachos? Volvemos a la escena del crimen. ¿Sí o no? Ya dice que ya ha acontecido 3 días. ¿Sí? Ellos van por un camino, van discutiendo. Lo más seguro es que van discutiendo si Él era o no era. ¿Sí? Al fin y al cabo, unas mujeres le acaban de decir, Él resucitó. Pero ellos tienen una inquietud. ¿Cuándo? ¿En qué se basa la inquietud principal de ellos? ¿Cuál creen ustedes? La resurrección, ¿no? No, porque otra. La que hay hoy en día es una idea. Que no le envió, o sea, que no le envió Israel, sino que todavía están. Correcto. Que Él era el que había de redimir a Israel. Busquen otra versión, para cambiar la palabra redimir, que es como muy crucificante. Unir, restaurar, liberar a Israel. Sí. ¿Dónde estaba su profunda crisis entonces? Que ellos veían que Israel seguía ahí. Hasta el día de hoy. Por eso la ortodoxia no creen en Yeshua. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos no creen en Yeshua porque el Mashiach había de restaurar a Israel. Sí. Pero entonces tampoco lo conocían mucho porque él mismo dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. O sea, De la casa de Israel. de la casa de Israel. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, también dice. Sí, o sea, como Pero es que que no me yo creo compete que- a mí en este Yo momento. creo que a pesar de que ellos estaban todo el tiempo con él, no siempre le entendían todo lo que decían. Correcto. Incluso el tema de que iba a resucitar, ellos sí le decían como que sí, pero nunca ninguno midió que era resucitar. Que era realmente lo que había Que será como el chisme del fin de semana, ¿no? El tipo no aparece, o sea, como que se hablaba de todo. Porque decían que iban hablando y
les pregunta que hablan y dicen, ¿Cómo no, así? pues ¿No sabes? no saben, todo el mundo está hablando de eso prácticamente. Sí, sí, ¿sabes? Tú eres el único forastero. Tú eres el único forastero que no está enterado de la noticia, ¿cierto? Y nosotros estamos asombrados porque nosotros tampoco creíamos. Esa es la verdad, ellos están diciendo, nosotros no creíamos que se fuera a resucitar, sino que unas mujeres Sí, han venido a nosotros, hay buen chisme. sí, han venido a nosotros y nos han dicho que sí, como que sí resucitó. Es decir, ellos eran seguidores de Yeshua, pero en realidad nunca le creyeron. En sus más grandes de postulados en cuanto a eso, ¿no? Que la mayoría de personas creían que la libertad que iba a tener era como un tipo de guerra, ¿no? Algo físico, Sí, algo sí, como sí. nos van a sacar a los romanos y Sí. esa va a ser la libertad. Que él haya de ser el que venía en un caballo y no un burro. O sea, un tipo ostentoso, David, segunda parte. Sí, Sofía está diciendo que Marco, los hombres tienen una actitud muy incrédula frente a lo que aconteció, muy similar a la actitud del pueblo de Israel cuando estaba andando a través del desierto luego de salir de Egipto. O sea que eso ha sido como algo de toda la vida. Que nos, Sí, que nos, que de no- hecho, que- todavía uno, ¿no? claro. Sí. Cuando el creador, por ejemplo, en mi caso, abre los ojos, que lo que pasa es los mismos tipos de Maús, porque yo me declaré uno de ellos, de Maús, que tenía los ojos, que habías escuchado mucho de Yeshua, que había andado de pronto con Yeshua, que hubiera tenido sus toques, pero ha llegado el momento de que Akadosh Baruj Hu rompa también otras cosas, ¿cierto? Y empiece entonces yo a ver que este pasaje, este es uno, ¿no?, de los varios que cuando el Eterno me llama a predicar a todas, es que me muestre y yo dije, sí, yo he hablado también mucho de Yeshua, mucho de Jesús, pero yo he hablado hasta unos puntos, no he hablado todo. Sí, y yo creo que por años yo hubiera pasado 1000 veces por esto, porque acuérdense que ellos tienen esos velos en los ojos. ¿Por qué? ¿Sí se dieron cuenta? Porque ellos querían, muchachos. Ellos tenían los velos, dice que tenían los ojos llenos de cascarones de huevo. ¿Por qué? Ahí dice, Yo dije ¿por así qué? que no, y eso fue como que... 16. Mas los ojos de ellos estaban velados, ¿para qué? Para que no lo conociesen. ¿Sí me entiende? Eso no fue que ellos se lo colocaron. No. Para que no lo conociesen. O sea, acabo de ha colocado un velo para que no lo conociesen. Dime. Y yo pienso que lo que les pasaba era lo mismo que les sigue pasando, por decir, a la iglesia cristiana. Estaban llenos como de falsas expectativas. Porque ¿cuáles son las expectativas hoy del cristianismo? No, Jesús es el que sana, el que prospera, el que una cantidad de cosas. Sí. Pero ellos estaban esperando un Mesías que nos libertara simplemente del yugo romano. No importara lo demás. Era, Entonces, como que se viene pasando siempre lo mismo, son Claro. falsas expectativas, por eso no lo habían conocido. perfecto. Estamos totalmente de acuerdo. O Son de sea, pronto expectativas muy cortas, ¿no? Porque uno tiene su visión del mundo tan pequeña como la vida de uno y realmente son 1000 cosas que deben pasar y cumplirse. para llegar a ese punto. Lo que pasa con los tipos no son ateos. Los tipos son, ¿cómo se llama?, ajenos a este cuento. No, los tipos andaron con él y estuvieron con él, anduvieron con él, pero tienen algo más en los ojos que Akadosh Baruj Hu ahorita les va a abrir. Lo mismo que nos ha pasado pues a todos aquí, creo. Sí, que hemos estado y que el Eterno pues ha permitido revelar su Torah, que eso lo hace él, como hizo Jenny, mediante un toque especial. Y no quiere decir que no sean hijos. Por eso digo que en las iglesias cristianas hay muchos hijos del Creador, muchísimos, pero tienen todos los cascarones ahí puestos, los velos, ¿cierto? Esperemos que el Creador los quite en su momento, en su instante. Y hay unos que ya los quitaron y no quieren salirse. Y el otro lado también hay muchos ortodoxos judíos que saben que Yeshua es Mesías y se quedan ahí sentados. Sí. Listo. ¿Cómo era? Ojo con esto. Ojo lo que viene, que lo que viene es lo espectacular. Dice. Entonces les dijo, ¿qué les dijo? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo, es la clave, ¿no? Para creer todo. O sea que ellos creían que, aparte, para creer todo lo que los profetas han dicho. Pregunta, ¿no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27, aquí fue donde el Creador trajo algo a mi vida. Y comenzando desde, ¿cuándo? Desde Moshe. Y yo dije, comenzando desde Moisés, ¿cómo así? ¿Cómo así que comenzando desde Moisés? ¿Y por qué no le leyó el Evangelio de Juan?
¿Sí o no? ¿Y por qué no leyó, por ejemplo, Colosenses? ¿Y por qué no leyó Filipenses? No existía. Entonces ahí entendí que Yeshua mismo empieza a enseñarles de él mismo, empezando, ¿por qué? Por la Torah. Y ahí fue donde me acosté y dije, entonces la ley no está tan abolida. Porque él les va a empezar a enseñar desde Moshe su vida. Y entonces, y bueno, ¿y ahora qué hace uno? Porque si uno lee Bereshit 1, pues en la única parte que de pronto uno veía al Mesías era en Bereshit 3:15, ¿sí? Y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿sí o no? Ese creo que era el único texto que uno medio por ahí llegaba y decía, y ese es Jesucristo, ¿sí? Y de pronto decía uno, de Abraham, que es el paralelo entre Jesús y Isaac y la crucifixión y todo el cuento. Entonces decía, sí, pero el resto, imagínense, todos los 5 libros muestran a Yeshua. Dice, y comenzando desde Moshe, comenzando desde la ley, desde la Torah, y siguiendo por quién, por todos los profetas, les declaraba en todo el Tanakh, en todas las escrituras, lo que de él decía. Conclusión, yo dije, miren, entonces a nosotros en la iglesia siempre dicen, cuando uno llega por primera vez a una iglesia y uno lleva para esos 15 o 20 días, ¿qué es lo primero que le dicen que lea? Juan, ¿sí o no? Y Juan, hoy visto desde la perspectiva hebrea, Juan es el libro más complicado que existe, el más de los 4. Yo digo que por ejemplo, complicado Hebreos y Efesios, ¿no? Que son 2 libros que son de otro nivel, pero en cuanto a los llamamos vulgarmente evangelios, Juan es tenaz. El solo principio, para solamente entender el solo principio, les toca aprender algo de hebreo para saber Juan 1:1, porque así suelto no dice mayor cosa. Y toca estudiar todo el griego de Juan 1:1 para entender qué era realmente. Entonces, pues, listo. Y Juan, siempre uno predicaba de Juan, de Lucas y cualquier parábola de Jesús, sí o no, de cualquier manera. Pero Yeshua, ¿qué les dice? Que él empezó a hablar de él desde la ley, desde Moshe. Y dije, pues pongamos a la pequeña tarea de empezar a buscar a Yeshua en la Torah. A ver si realmente es que está ahí metido. O puerto puede ser, sí o no, gato por liebre. Y esa es nuestra tarea, buscar a Yeshua en la Torah, sabiendo que Él es la Torah. Sí, Él es la Torah del Creador. Él es la Torah viviente, Él es la Torah dinámica. ¿Sí? ¿No? Si ustedes ven un árbol, todos los días, ¿ustedes lo ven crecer? No. ¿Cierto que no? Estos hombres parece que les acontece como lo mismo. O sea, estuvieron todos los días, si uno tomaban tintico con Yeshua, echaban por ahí sus fiestas, ya celebraban todo, y parece que nunca hubiesen puesto detalles a lo que él hablaba, sino como era el común diario. Entonces era casi dentro de lo normal. Estuvieron tanto con él que no estuvieron con él. Yeshua les dice, desde la ley, muchachos, desde la ley. Dice, comenzando de Moisés y siguiendo por los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Entonces yo alguna vez le dije a alguien que yo no necesitaba de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para hablar de Yeshua o de Jesús. Me dijo que eso era una, ¿cómo se llama eso? Eso es una herejía. Dije, pero miren, ¿no que les dijo a los de Camino de Emaús que con la ley y con los profetas qué cosa? ¿Les bastaba? ¿Y no es verdad? Era verdad. Lo que habla Shaul es una explicación de lo que no sabemos, de lo que a los gentiles entre comillas nos ocultaron o no sabemos. Entonces tengo una pregunta. ¿Para qué diseñar llamémoslo así, un plan si no lo van a entender? Nadie lo va a entender. Bueno, nosotros hoy en día lo medio entendemos por misericordia del Eterno, pero en ese entonces, por lo que uno ve, nadie le entendía nada de eso. Unos en mayor y otros en menor grado, ¿no?
Sí, pero como tal no creo que ninguno haya entendido todo no. Ni los propios discípulos. Pero entonces para que un plan que se supone que es para uno y uno no lo conoce, no sabe ni cómo se va a desarrollar, si ya se desarrolló, si ya están los tiempos, porque considero yo que también es necesario uno por lo menos conocerlo, ¿no? Saber qué es lo que va a pasar. Pues sí, yo te entiendo. Y yo te haría una pregunta, o sea, antes de empezar a estudiar la Torah, ¿tú sabías algún plan sobre ti mismo? O de un tipo de plan, mejor. Pues yo creo que sí, un plan pequeño sí, o sea, ¿cuál? No irme al infierno. Pero ese es un plan y está basado en ese sistema. Pero cuando Kodosh Baruj Hu decide pasarle o enseñarle su Torah, cambia el plan. O le da sentido al plan. Puede ser. Sí, pues, si O no le lo quita una conoce, palma, le da sentido, ¿no? O le quita el plan. Sí. O le pone, sí, puede ser eso. Lo tranquiliza. Eso. Repítenlo, por favor. O sea, están hablando de los planes, ¿no? No, ahí se equivocaron. Yo no decía el plan que le Oh, tenía no. con uno, sino Sí. el plan del Mesías, como tal. Ya, o sea, a nivel más global. Sí, claro. Ya. esa es la pregunta. Porque a nivel personal, pues cada quien sabrá. Pues te voy a decir lo que me enseñaron, por ejemplo, a mí, o yo enseñé también, que Cristo ya de venir, que hay un arrebatamiento, que hay un milenio con él y todo ese cuento. Eso, pues a lo menos yo lo creía hasta cierto punto. De pronto con unas cosas inexactas, ¿cierto? Con unas cosas que son negociables de ciertos conceptos, pero hasta ahí yo por lo menos creí que Cristo iba a venir en cualquier momento. Eso sí, hoy entiendo que va a venir y creo profundamente que va a venir en la fiesta de ¿cuál? De Teruá, ¿cierto? Seguimos con los señores, ¿vale? Vale, y termino aquí. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. ¿Todavía qué se estaba celebrando? La fiesta de los Matzot, ¿cierto? Estaba sentado con ellos, tomó el pan, hizo una verajot, lo partió y les dio. O sea, ahí tomó una bachata. Correcto. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo dio la verajot, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Les fueron abiertos qué cosa? Los ojos. Y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y aquí viene el 32 y lo tengo casi que con colorete y con pestañina guardado aquí, porque nunca se me olvidara en mi vida. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría el Tanakh? Dice, mi corazón ardía. Y hay que más perplejo. Y lo tengo aquí recontrol rayado. Tengo hasta la fecha y todo. Acá dice que, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les hizo hermenéutica, de lo que todas las escrituras hablaban acerca de él. Esa hermenéutica es muy la forma griega de estudiar, ¿no? Homilética, exégesis y hermenéutica, ¿no? Y en nuestro contexto hacemos que es Pardes, ¿no? Perus, Red, Dres y Sod, que es diferente, ¿vale? Y está el Sod cabalístico, el Sod 22. Es diferente a esa hermenéutica. Y se decían el uno al otro, vuelvo y lo repito y termino ahí. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, o sea, el Tanakh. Yo dije, entonces yo me puse a pensar un momentico, casi no lo hacía, me puse a pensar, dije, ¿cómo así que estos tipos están con él, andan con él, comen con él, conviven con él? ¿Cierto? Y dicen, nuestro corazón ardía. ¿Qué puede decir mi corazón ardía? ¿Cómo así que mi corazón ardía? ¿Le leo esta versión, don Nelson? ¿Cómo es su merced? Le leo esta versión. Por favor. Y se decían el uno al otro, no estaba entorpecida nuestra mente
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos interpretaba las escrituras. Ahí uno dice, ardía nuestro corazón y entorpecía nuestra mente. Sí, Señor. Claro. ¿Con quién? Con las escrituras. Y ellos estuvieron con él, vieron con él, tuvieron comunión con él, estuvieron las predicaciones de él, ¿cierto? Y solamente después de su resurrección y camino de Emaús, dice que cuando él les abrió las escrituras, abrió y entendieron que todo lo que estaba en Moshe y en los Nevi'im, en los profetas, en los Ketuvim, su corazón empezó entonces a abrirse. Y para mí eso marcó algo fuerte en mi vida, porque dije, yo quiero lo que estos tipos sienten, ¿sí? Y es que mi corazón arda profundamente, y es, pues, si yo dije, no, pues si los tipos fueron a través de Moisés, pues supongo que tengo que irme desde ahora a Moisés a buscar a Yeshua en todo Moisés, entre comillas, la Torah, ¿sí? Y eso yo lo llamé un verdadero avivamiento, y no amén, amén. Sí, no tiene sentido, no tiene más mínimo sentido de presentación. Eso que llaman avivamiento hoy es una vaina, es un show de emociones a nivel nepes, casi animal. Ahí van las emociones. Exacto. Entonces se sale usted emocionado y realmente volver al verdadero sentir, que nuestro corazón vibre, es a través de la Torah y encontrar en toda la Torah a quién, a Jesús. Ese sí es el verdadero sentido, y eso hace que uno coja un plus diferente. Entonces quedamos así.